In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, comenzamos la clase de hoy con este grupo final de clases en el que vamos a tratar sobre todo algunos documentos de la Comisión Teológica Internacional que hablan sobre la eclesiología. La verdad es que estaba dudando si verlos o no verlos porque, como vais a tener ocasión de comprobar, realmente no es que nos aporten mucho. Quizás sería más interesante leer directamente artículos o cuestiones de Santo Tomás. Lo que pasa es que estos documentos sí que tienen el interés de mostrar un poco cómo está el patio. Es decir, los miembros de la Comisión Teológica Internacional se supone que son teólogos seleccionados por la Congregación de la Fe y propuestos por las conferencias episcopales para tratar así diversos temas que pueden ayudar a iluminar cuestiones en torno a la Iglesia. Recuerdo que la fiesta de Santo Tomás tuvimos este año al Bonino, al secretario de la Comisión Teológica Internacional, que luego, hablando con los profesores, nos contó cosas bastante entretenidas sobre la Comisión Teológica Internacional y dijo, por ejemplo, que claro, había algunos temas que como muchos de estos no se lo creían, pues no podían hacer un documento. Por ejemplo, no podían hacer un documento sobre el pecado original, porque tampoco es que lo tuvieran muy claro. Y además eran documentos que se aprobaban con un amplio consenso, o sea, tenía que haber una mayoría de más de un 80, un 90% para que el documento lo aprobaran, porque si no, pues volvían a redactarlo. Con lo cual, como os podéis figurar, son cosas bastante sui generis, una cosa en el sentido muy amplio, muchísimas generalidades, y además, como sucede con esto, cuanto más amplio es el documento, menos cosas suele decir. Vais a ver que tiene un cariz típicamente homielético. Y luego también otra cosa muy característica, pero eso se ha dado siempre en todos los documentos de la Comisión Teológica Internacional, es un poco el carácter, por así decir, yo casi me atrevería a emplear de adulación respecto al Papa de turno. O sea, todo hay que llenarlo de citas de cualquier cosa que haya dicho el Papa que esté en ese momento sobre el tema que estén tratando. Sea Juan Pablo II, pues primero Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, ahora con Francisco y así con el que haya. Claro, esto realmente, dado que la misión del Papa no es resolver controversias teológicas en el nivel propio de la teología, sí que puede establecer aquella enseñanza que es vinculante para la fe, pero diríamos en la reflexión teológica esta debería tener sobre todo un planteamiento de completo rigor, y vais a ir viendo un poco cómo plantean la cosa, pero es muy interesante porque con esto también se ven los límites de cada tema. Es decir, si todas estas eminencias reunidas son eminencios y eminencias, claro, porque ya está bien lo de la paridad, las dos primeras son una tal Sor Prudencia Allen y otra Sor Alenka no sé qué, para dar un poquitín el toque femenino, si no, digamos, no estaría a la moda. Y fijaos que es tantísima gente para redactarlo. Aquí se cumple aquello de Napoleón, decía, cuando algo quiero que no salga, organizo una comisión y se lo encargo. Evidentemente, las grandes obras de la historia del pensamiento no es que se haya escrito una comisión, las ha escrito uno. O sea, los teoremas de Gödel no lo podría haber escrito 20 lógicos, porque no, tenía que ser uno. O los principios matemáticos de Newton, o así con Einstein. O sea, digamos, las cosas que son realmente importantes, esto de las comisiones no suele funcionar, pero ya digo, son textos interesantes en cuanto, y ese es el motivo por el cual los vamos a ir viendo, porque para hacernos una idea de cómo está el patio, para eso puede estar bien. Fijaos que hay que hacer un análisis, diríamos, crítico. Estos textos, por supuesto, que no son magisterio, se puede hacer, por tanto, un análisis crítico, y tanto de la forma como del contenido. Fijaos, porque aquí, digamos, la introducción es una obra maestra en este sentido de todo lo que os he dicho. Lo primero, el kairos de la sinodalidad. O sea, tienen que emplear ya una palabra, así que suene como más sofisticada, pero nunca dicen lo que significa. O sea, en ningún sitio se ha traducido lo que es kairos. Si en los que conozcan griego, pues sí, un determinado momento. Esta cosa de que se opone el kairos como un tiempo así de cumplimiento frente al cronos, que sería el tiempo más griego, pero realmente
Luego en los padres de la Iglesia tampoco aparece tanto esa diferencia. Y fijaos que lógicamente tiene que comenzar siempre por toda una serie de citas pontificias, en este caso del Papa Francisco. Si hubiera sido otro, pues vamos, hubiera estado otro, hubiera comenzado la cita por ahí. Y fijaos, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Bien, claro, uno lee estas cosas y dice, bueno, pero ¿qué quiere decir sinodalidad? Entonces se supone que todo el documento es sobre esto. Claro, ya por lo que sabemos de Iglesia, evidentemente del primero, segundo, tercero, o sea, todos los milenios que sean, ya depende de Cristo. O sea, no es que vaya a haber un nuevo Cristo, ni vaya a haber una nueva Iglesia. Si hubiera una nueva Iglesia, evidentemente sería falsa. Pero como veis aquí, es como decir, no, ahora ya ha llegado con este Papa, repito, igual que puede ser con el anterior o con el otro, ya lo que estábamos esperando. No, lo que estábamos esperando llegó con Cristo. O sea, por eso os digo que el peligro siempre de muchos de estos textos es pensar que se puede caer una cierta adulación. Es que ahora ya lo que nos dice esto ya es lo definitivo. No, lo definitivo está dicho con Cristo. Eso conviene tenerlo claro. Pero vamos a irlo viendo porque, fijaos, hace referencia a la sinodalidad en el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por Pablo VI, y luego va a decir que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. Pero claro, evidentemente, si es constitutiva de la Iglesia, no puede depender del sínodo de los obispos, porque claro, como el sínodo de los obispos lo hizo Pablo VI, es evidente que a Pablo VI no le correspondía, digamos, instituir la Iglesia, sino que la constitución de la Iglesia dependía de Cristo. Con lo cual dice, lo que el Señor nos pide está ya todo contenido en la palabra sínodo. Sí, el problema es que, como vais a ver a continuación, con sínodo se puede querer decir todo y lo contrario de todo. Entonces, por eso dice que este texto ofrece algunas líneas útiles para profundizar teológicamente el significado de este compromiso. Es curioso, no dice el significado de este concepto, sino profundizar teológicamente el significado de un compromiso. La cosa es un poquitín complicada de cuadrar. Y al mismo tiempo una orientación pastoral acerca de las consecuencias que se derivan de él para la misión de la Iglesia. Eso es curioso porque hay un compromiso con unas consecuencias pastorales. Sería estupendo que primero partiéramos de la verdad, pero bueno, es un poquitín el modo de hablar. Y va a decir que en la introducción se ofrecen datos etimológicos y conceptuales para iluminar de modo preliminar el contenido y el uso de esta palabra. Y luego se irá, digamos, también salen textos del Magisterio, del Vaticano II, y luego ya se van a ir viendo cosas más concretas. Fijaos, llegamos al primero, hace un poquitín de resumen filológico. Es una cosa interesante cuando dice que sínodo, que por cierto es femenino. No sé por qué no han utilizado aquí esto con tanta cosa feminista e inclusiva, porque odos en griego es femenino. De ahí que luego cuando se tradujo al latín sínodo era femenino, sacrosanta sínodo, y esto en algunas traducciones españolas llamaban la sínodo de tal cosa o de tal otra. Digo, es curioso porque tenía a veces tenía el género femenino. Bien, recuerda que es una palabra que está en la tradición de la Iglesia, eso por supuesto. Sin indica con, hodos indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Está bien remitir aquí a que ese camino es el mismo Jesucristo. O sea, esto conviene ya tenerlo muy claro, y menos mal que lo dice aquí, aunque no saca todas las consecuencias, porque ese camino realmente es Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer algo que ya existe, no inventarnos un camino. O sea, aquí no se hace camino al andar, ¿no? Aquí el camino es Cristo. Fijaos, además es interesante porque dice que a veces este término se ha empleado como sinónimo de la Iglesia. Vamos a escucharlo, porque esto voy a dejar que lea un poquitín el ordenador, porque si no es una cosa tan soporífera el documento que si no es insoportable. En la lengua griega utilizada en la Iglesia se aplica a los discípulos de Jesús convocados en asamblea, y en algunos casos es sinónimo de la comunidad eclesial. 3. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, escribe que Iglesia es el nombre que indica caminar juntos, o 4. Explica que la Iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro, una realidad armónica donde todo se mantiene unido, porque quienes la componen, mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en la y en la
el mismo sentir. Bien, parece que el griego no lo puede leer, pero fijaos que aquí lo que nos ha dicho en el fondo, pero con eso también vamos a ver ya desde el primer momento los límites de este documento, es que al final sínodo es lo mismo que iglesia. Con lo cual, la pregunta es, todas estas cosas que se había dicho del camino sinodal, todo lo que el Señor nos pide para la iglesia está en la palabra sínodo. Es como si dices, todo lo que nos pide para la iglesia está en la palabra iglesia. Sí, claro, es lógico. La cuestión de la identidad, A es idéntico a sí mismo, A es idéntico a... Con lo cual, ya digo, como veis aquí, sínodo, si entendemos sínodo como recorrer el camino que es Cristo, eso es la iglesia, solo que ahora se busca una palabra nueva, pero realmente es lo mismo que ya se ha dicho antes. Por eso dice, en algunos casos es sinónimo de la comunidad eclesial. Claro, si entiende sínodo por reunión de superlaicos o reunión de obispos o reunión de determinados consejeros, eso no es, eso será una pequeña parte de la iglesia. Pero claro, si entiendes por sínodo el que todos caminamos en Cristo, obviamente esto es la iglesia. Luego dice que hay un significado específico en los primeros siglos, donde sínodo se dedicaba a asambleas eclesiásticas en diversos niveles, diocesano, provincial, regional, patriarcal o universal, para discernir, repito, esta es la palabra de moda del actual pontificado, a la luz de la palabra de Dios y escuchando el Espíritu Santo, las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando periódicamente. Lo que pasa es que fijaos que aquí discernir no quiere decir aplicar los criterios de San Ignacio, de los ejercicios espirituales o algo de esto, no, sino quiere decir el sentido propiamente tomista de distinguir lo que es verdad y lo que no lo es. O sea, discernir no quiere decir que tú establezcas lo que es la verdad. Tú podrás establecer una serie de decisiones prudenciales, pero si se trata de algo doctrinal, no es que tú puedas discernir cuál es la masa del protón. O sea, la masa del protón o es una o es otra. La podrás medir bien o la podrás medir mal, pero no es que la vayamos a sacar por un proceso de discernimiento. Entendido así como nos ponemos de acuerdo y decidimos no sé qué cosa, no, es la que es. Por eso, como veis aquí, el término discernimiento puede querer decir todo y lo contrario de todo, porque se aplica a tal cantidad de cosas que ahí el sentido es completamente diverso. Una de las características de los dones, del don de entendimiento, del don de sabiduría, según Santo Tomás, es discernir, pero discernir en el sentido de distinguir. Te distingue lo que corresponde a la verdad revelada de cosas que se puedan mezclar. Pero claro, eso es completamente distinto que una decisión de tipo pastoral o que una decisión de tipo canónico. En una decisión de tipo pastoral son cosas infinitamente más prácticas y completamente cambiantes. En las de tipo canónico dependes de unos cánones previos, dependes de toda la tradición de la Iglesia, o sea que como veis ya se ve un poquitín cómo se van mezclando las cosas. Y aquí dice que la palabra sínodos traduce en latín como synodus o concilium, que en el uso profano era una asamblea convocada por la autoridad legítima, y dice que aunque las raíces, se entiende, etimológicas de sínodo y concilio son diversas, el significado coincide. Concilio enriquece el contenido de sínodo porque lo relaciona con asamblea, kaal, esto recordáis en eclesiología, lo vimos en su momento, y que es lo que se tradujo por eclesía, y es la convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Escatológica se entiende porque ya ha llegado Cristo, ya, porque escatológica podemos pensar, no sé, ya en el Apocalipsis o ya el fin de los tiempos. O sea, sí, una vez que ha venido Cristo, el fin de los tiempos quiere decir que ya no va a venir una cosa realmente nueva, sino que ya lo que tenía que venir ha llegado, pero no que sea el juicio final ni estas cosas. Luego recuerda que en la Iglesia la distinción en el uso de las palabras concilio y sínodo es reciente. En el Vaticano II son sinónimos para designar la asamblea conciliar, y en Trento y antes, por supuesto. O sea, hay los sínodos provinciales o las sínodos provinciales, repito, porque se utilizaban muchas veces en femenino, era sinónimo de concilio provincial. La distinción entre una y otra es recientísima, del 83. Se distinguía, por una parte, el concilio particular de una provincia eclesiástica o de una nación o un grupo, lo que sería el concilio plenario, el concilio ecuménico, esto está claro, para toda la Iglesia, el sínodo de los obispos, que es esta reunión de un conjunto de obispos en la que plantean pues toda una serie de, una serie de sugerencias o cosas para la Iglesia que luego el Papa decide o modifica o aprueba o lo que sea, y por otra parte el sínodo diocesano, que esto era una cosa
enormemente práctica, o sea, los sínodos diocesanos de antes, porque los más recientes era hacer como una, digamos, una asamblea de los superlaicos o de la gente más metida en organizaciones diocesanas para hablar de lo que ya estaba decidido y no sacar ninguna conclusión. Acordaos como ejemplo de sínodo, eso podéis comprobarlo incluso en nuestros sínodos diocesanos, el último, el que se hizo bajo don Marcelo, la verdad es que parecía como una glosa de cosas que se habían dicho ya en el Vaticano II, en unas constituciones larguísimas. Recuerdo que nosotros, además, a mí me tocó padecer la celebración del sínodo. Esto fue horroroso porque quitaron las clases del jueves, porque el jueves tenía la reunión en el seminario de todos los padres y madres sinodales y todas estas cosas, y entonces las pusieron los miércoles por la tarde. O sea, era una cosa pero horrorosa, o sea, no os podéis hacer una idea de lo que era aquello, y además coincidió con un año en el que se hizo el centenario del edificio del seminario, con lo cual iban pasando las diversos cursos de sacerdotes, todos a contar las mismas batallitas de los años 50 y 60, que ya acabamos hasta las narices. Ya conocíamos al rector Estupiñá, que había estado en la época de Pla y de Niel mejor que los que estaban en su momento, y después 4 horas de clase por la tarde el miércoles, que aquello era matador, o sea, una cosa realmente espantosa. Ese es el recuerdo que tengo del sínodo diocesano aquí. En cambio, si miráis el sínodo diocesano anterior, es decir, bueno, creo que hubo uno durante Pla, pero que ese apenas tuvo aplicación, el que fue en el pontificado de Portocarrero, a finales del 17, principios del 18, creo que duró solo 4 o 5 días. Se reunieron una serie de canonistas, hicieron un documento, ese lo podéis buscar en internet porque está muy bien, sínodo diocesano Portocarrero, con una cantidad de decisiones concretísimas, pero desde, no sé, cómo había que tener limpias las iglesias, las fórmulas de fe que tenían que aprender los que iban a la catequesis, lo que era, además, una cosa genial, la participación de la liturgia era saber tomar agua bendita, saber hacer la genuflexión cuando se entra en el Santísimo, cuando se alza el cuerpo y la sangre de Cristo, saber que ahí está el Señor y decir esa oración, Señor mío y Dios mío, y luego saber en la comunión cómo se comulga. O sea, eso sí que era participación litúrgica, en serio. Pero repito, eran cosas concretísimas, porque luego los diocesanos se han convertido prácticamente así como en una cosa de hablar, páginas y páginas, reuniones y muchas reuniones, sin que al final se saque gran cosa. Eso es el peligro que tiene todo esto. Bien, y después de esto, y aquí ya en este párrafo concreta un poquitín lo que se quiere decir, en literatura canónica, teológica y pastoral de los últimos decenios se ha hecho común el uso de un sustantivo acuñado recientemente, sinodalidad. Son de estas palabras que en latín suenan a demonios, correlativo al adjetivo sinodal y derivados los dos de la palabra sínodo. Se habla así de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia o simplemente Iglesia sinodal. Este lenguaje novedoso, que requiere una atenta puntualización teológica, testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del magisterio del Vaticano II, de la experiencia vivida en las iglesias locales, en la Iglesia universal y desde el último concilio hasta el día de hoy. Pero claro, el problema es que aquí están entendiendo sinodal en el sentido que hemos dicho antes de recorrer todos juntos un camino, con lo cual iglesia sinodal es lo mismo que decir iglesia eclesial. Claro, lógicamente, porque si tú si el sínodo se identifica con la iglesia, tú de eso haces un abstracto, desde eso haces un adjetivo, al final es la iglesia. Perfecto. O sea, como veis, no es que hayamos avanzado demasiado. Y por eso va a decir que va a haber que relacionarla con la palabra comunión. Pero si la palabra comunión tiene que ver con que participamos todos de los dones divinos y de la gracia santificante, pues estamos exactamente en las mismas. Dice que el término sinodalidad no se encuentra explícitamente en la del Vaticano II, pero fijaos cómo en este párrafo, quizás en el que estos dos párrafos son los que resumen un poquitín más en el fondo lo que quiere decir. En efecto, la eclesiología del pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios. Fijaos que aquí ya, diríamos, en este planteamiento, habla lo de la común dignidad y misión de todos los bautizados, pero claro, esto no es tanto la eclesiología del pueblo de Dios. Esto, si os fijáis en lo que hemos visto en eclesiología, en el ciclo institucional, esto es Journet. O sea, la cuestión está que como todo bautizado participa de la gracia santificante, tiene el carácter
propio del bautismo le corresponde una determinada misión. Fijaos aquí de todos modos cómo lía las cosas la riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios. Por encima de todo esto están los propios dones sobrenaturales, está el carácter sacramental, el carácter bautismal, el carácter de la confirmación, el carácter ordenado. Claro, hablar de carismas nos va a salir luego, vais a ver luego después también cómo la terminología es muy poco clara. Lo fundamental es la gracia santificante. Por eso para San Pablo, por encima de cualquier carisma está la caridad. Mientras que carisma se suele entender, cuando se habla con rigor, las gracias gratis date, que están al servicio de la comunidad, como veíamos algo comentamos el otro día. O sea que, como veis, diríamos la cosa es poco precisa. El concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico. Claro, pero para eso tienes que entender la comunión como comunión de la gracia santificante, como comunión de los dones sobrenaturales o al menos de la fe. 11. Este concepto designa la res del Sacramentum Ecclesiae, la unión con Dios Trinidad y la unidad entre las personas humanas que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. 12. La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica la específica forma de vivir y obrar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Bien. Como veis aquí, este párrafo es de lo más revelador porque él dice de las pocas cosas con un mínimo de rigor teológico cuando explica que la noción de comunión, repito, es más precisa participación, designa la res del Sacramentum Ecclesiae. Acordaos que de los sacramentos la res es el efecto último, la gracia que producen, por ejemplo en el caso de la comunión, la transformación como alimento interior para el alma, en el caso del bautismo pues la justificación y el aumento de gracia santificante, o sea, la res siempre es propiamente el aspecto ese de gracia, mientras que la res et sacramentum es o bien el carácter, en los sacramentos que imprimen carácter, o bien como ese efecto intermedio. Por ejemplo, en el matrimonio, la res et sacramentum es la unión que queda establecida entre los cónyuges, mientras que la res sería la gracia santificante que reciben cada uno de esos cónyuges para vivir adecuadamente el matrimonio. Pero la res et sacramentum, en el caso del matrimonio, es esa unión. Y el sacramentum tantum, os acordáis que es simplemente el aspecto exterior, lo visible, las ceremonias, lo que es el signo exterior. Entonces, si tú a la Iglesia la denominas sacramento, de una manera, por supuesto, análoga respecto a los 7 ritos sacramentales, la comunión sería esa res, pero claro, entendiendo la comunión como la gracia santificante. O sea, como esa transformación interior, la gracia santificante, la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, todo esto. Y eso es lo que permite que estemos unidos con la Trinidad y que nos unamos unos y otros mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús, sí, pero es por esa gracia santificante. Os acordaos que aquí la clave es que la gracia santificante es la que nos pone en esa relación inmediata con las personas divinas. Entonces, claro, en este contexto, sinodalidad quiere decir iglesia. Vivir y obrar juntos, pero ¿cómo no vamos a vivir y obrar juntos si la gracia santificante por definición depende de los mismos sacramentos y por la caridad te lleva a amar a unos y otros? O sea, por eso es lo que os decía, que hablar aquí de sinodalidad, como veis, es una palabra que en el fondo no está diciendo nada que no esté dicho ya en la palabra iglesia. O sea, por eso, digamos, es un tema, el de la sinodalidad, que planteada de esta manera, por supuesto que es verdad, pero es que esto es como descubrir el Mediterráneo. Llenarse la palabra, ahora estamos con la sinodalidad, pero mire usted que esto es vivir conforme a la gracia santificante, es entender, si se entendiera correctamente lo que es la virtud de la caridad. Acordaos algunos que hicisteis aquel seminario que tuvimos sobre la caridad en Santo Tomás, está esto. Una vez que tienes el amor a Dios por esa participación de la bienaventuranza con Él y diríamos de la felicidad con Él, eso se extiende, por así decir, por su propia naturaleza a los otros que tienen la caridad, a los otros que también están en la Iglesia, y se abre pues a que se incorporen más personas.
Pero es que eso es la Iglesia. O sea, en cuanto entiendes lo que son los dones sobrenaturales, en cuanto entiendes lo que es la caridad, o lo que es la fe, o lo que es la esperanza, pero en un sentido riguroso, no en este sentido de puras homilías, claro que la Iglesia es sinodal. Pero es que eso quiere decir Iglesia. Y claro que la misión es santificada, evangelizadora. La Iglesia está para adorar a Dios y para transmitir, para hacer que más personas adoren a Dios de esa manera. Por eso, fijaos, seguimos leyendo. 7. Mientras que el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Bien, menos mal que ha salido aquí el término participación, que es el más correcto. El concepto de colegialidad precisa el significado teológico y la forma de ejercicio del ministerio de los obispos en el servicio de la Iglesia particular confiada al cuidado pastoral de cada uno, y en la comunión entre las iglesias particulares en el seno de la única y universal Iglesia de Cristo, mediante la comunión jerárquica del colegio episcopal con el obispo de Roma. O sea, fijaos aquí, esto está perfectamente distinguido. Claro, sinodalidad, estamos hablando que cada uno tiene que, o sea, que cada miembro del pueblo de Dios es activo, claro que es activo, si no, ¿para qué quieres el carácter del bautismo o el carácter de la confirmación? Teniendo en cuenta, como vimos ya al hablar de la liturgia, que esa actividad sobre todo es el dar culto a Dios, también el transmitir la fe, esa es la actividad. O sea, no pensemos que la actividad es ir a las reuniones que organizan determinada delegación. Sí, eso puede ser útil, pero la actividad fundamental no es esa. La actividad fundamental es la de la fe, la esperanza y la caridad. La actividad fundamental es que el carácter bautismal y el carácter de la confirmación son los que ayudan a los fieles pues, a transmitir la fe en la familia, a vivir conforme a los mandamientos del Señor, etc. Mientras que la colegialidad es una cosa ya que tiene que ver con el tema de los obispos, ¿sí? Que los obispos tienen que colaborar entre ellos, que todos juntos forman el colegio episcopal y todas estas cosas que vimos ya en eclesiología. Pero claro, como veis, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el tema de los obispos con la misión que les corresponde y otra cosa es que todos los fieles tienen tienen que actuar en la Iglesia. La colegialidad, por lo tanto, es la forma específica en que se manifiesta y se realiza la sinodalidad eclesial a través del ministerio de los obispos en el... Claro, con lo cual, fijaos, al final resulta que sinodalidad lo que quiere decir es que cada cristiano tiene que actuar. Claro, hasta ahí llegamos, pero para esto hace falta una palabra nueva, un documento, decir que estamos ya en la novedad, que este es el camino que quiere Cristo, no sé qué. Esto es simplemente lo que es la Iglesia, pero entendida, o sea, en cuanto entiendas mínimamente lo que quiere decir los dones sobrenaturales o lo que quiere decir la participación. Nivel de la comunión entre las iglesias particulares en una región y en el nivel de la comunión entre todas las iglesias en la Iglesia universal. Toda auténtica manifestación de sinodalidad exige por su naturaleza el ejercicio del ministerio colegial de los obispos. Bien, aquí habría que precisar que toda auténtica manifestación de sinodalidad exige por su naturaleza el ejercicio del ministerio episcopal, porque evidentemente habrá veces que el obispo actúe como obispo de la diócesis y otras veces tendrá que actuar en un acto propiamente colegial, pero no es que cuando un obispo hace los nombramientos en su diócesis tenga que consultar con el resto de los miles de obispos del mundo. Creo que está bastante claro que no. Y un poco en este campo habla de un vislumbre, aquí se ve además que esto lo han redactado hispanoamericanos, porque esto no es un castellano un poquitín llamativo, un vislumbre de novedad en la línea del Vaticano II. O sea, como veis, un poco es esta misma cosa que tenemos que, digamos, el Papa actual o el momento actual tiene que haber dicho algo que realmente es nuevo, pero como os estoy comentando, cualquiera que entienda mínimamente lo que es el carácter sacramental, lo que son las virtudes infusas, se da cuenta de que son todas activas y que requieren, por la misma naturaleza social del hombre, la colaboración de unos con otros. O sea que sí, puedes hablar de novedad en cuanto que haces una nueva homilía, pero realmente estas son cosas que están ya clarísimas en el Evangelio. Por eso fijaos luego también, aquí de nuevo citando la Lumen Gentium y otra vez el Papa Francisco. En conformidad con la enseñanza de la Lumen Gentium, el Papa Francisco destaca en particular que la sinodalidad,
nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Claro, o sea, en cuanto que el ministerio jerárquico no quiere decir, como a veces se ha podido entender, y luego veremos alguna cosa en este sentido, como si los fieles no tuvieran que hacer absolutamente nada. O sea, el problema es que como se ha difundido desde la época posterior a Trento, pero no por Trento, sino por el jesuitismo, eso de que yo tengo que ver blanco lo que es negro o todas estas cosas con tal de que me lo diga una autoridad, parece que ya los fieles simplemente tienen que depender de un gurú o de una autoridad o lo que sea y ser completamente pasivos. Pero es que eso en Santo Tomás y en la Edad Media no aparece nunca jamás. O sea, esto es una cosa de corte jesuítico, de pensar que aquí es la autoridad la que nos va a librar de todo, ¿no? Es la verdad. Y cada uno tiene su carácter sacramental, cada uno profesa la fe, que es la misma de todos, lógicamente, porque no te la has inventado tú, sino que te viene de Cristo. Entonces, diríamos que el ministerio jerárquico, claro que hay que comprenderlo a la luz de esa sinodalidad entendida como participación, pero es que ¿a quién se le ha ocurrido lo contrario? Claro, es que lo contrario no es comprender correctamente la fe católica. 14. Y que, sobre la base de la doctrina del sensus fidei fidelium. Bien, esto ya lo veremos, lo del sensus fidei, porque hay también otro documento, también bastante amplio, de la Comisión Teológica Internacional sobre el tema del sensus fidei. 15. Todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de la evangelización. Claro, pero fijaos que es que esto es una cosa evidente. Quiero decir, ¿quién ha transmitido la fe a los niños? Las madres, las familias, sí, irán luego a catequesis, pero la fe, cuando se transmitía de verdad, era de padres a hijos. Y esto era el ser sujetos activos de la evangelización. El problema es cuando se ha atontado a los fieles, en el sentido de que no pueden dar un paso sin que lo determine un decreto episcopal. Entonces ya parece que todas las iniciativas, si no pasan por determinado secretariado o determinada vicaría, ya no son católicas o no son diocesanas. No, mire usted, es que cada miembro de la Iglesia es sujeto activo, pero es que así ha sido siempre. Claro, esto evidentemente recuerda por el tema del sensus fidei, que está apoyado en la misma fe y da importancia a la tradición, que los jerarcas no pueden hacer de la Iglesia su chiringuito. Acordaos aquello, alguna vez os he comentado este ejemplo, pero para mí es muy significativo, con todas estas locuras en la época posconciliar, cuando iba un novicio eso fue en los años 60, en medio de todo el lío posconciliar, a su casa en verano, y era viernes, y la madre pone pescado para, o no pone carne, puso alguna cosa que era de vigilia, y le dice el novicio a la madre, pero bueno, madre, ¿por qué pone esto si el Papa ya ha quitado la vigilia? Y le dice a la madre, ¿y quién es el Papa para quitar la vigilia? Claro, ella había recibido esa tradición de sus padres, ¿y por qué narices va a venir alguien a cambiársela? Claro, eso es que los fieles son sujetos activos, O sea que evidentemente el Papa, los obispos, los sacerdotes tienen una misión muy concreta, pero no hasta el punto de que determinan lo que es verdad o lo que es falsedad. No, mire usted, eso está determinado por la realidad de las cosas. Hay un sentido de justicia y de injusticia que no puede cambiar la autoridad, sino que está obligado a esas cuestiones. O sea que por eso os digo que todas estas cosas de hablar de los fieles como sujetos activos, por supuesto, pero es que esto es lo más profundo que ha existido siempre. Esto es la Iglesia en la Edad Media y en la época que no se atontó con considerar la autoridad como un medium divino o algo por el estilo. Pensad, por ejemplo, todos los mártires en la época moderna, desde los mártires, por ejemplo, en la Vendée, los que se alzaron contra los asesinatos de la Revolución Francesa, eran laicos. O sea, hay pocos obispos hubo. Los obispos escaparon todos a Inglaterra, o algunos se pasaron al gobierno para seguir cobrando, fueron sobre todo curas de parroquia y laicos. Claro que eran miembros activos, tan activos que les costó la cabeza el mantener la actividad de la fe o la actividad del culto. O sea que esto es la esencia de la Iglesia. Esto no es una cosa que nos haya recordado el Papa Francisco, esto es la clave de lo que es la Iglesia. Por supuesto, repito que, como vimos ya el otro día, tiene que haber esa autoridad, pero partiendo siempre de la actividad que suscita en cada fiel la virtud de fe, esperanza y caridad, el Espíritu Santo, todo esto. 16. Se sigue de esto que la puesta en acción de una iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. O sea, fijaos esto.
Por otra parte es clarísimo, pero la pregunta está si todo el mundo está dispuesto a aceptar esto. Os voy a poner un ejemplo concreto, cosa que estamos viendo ahora. La multiplicidad de iniciativas que ha habido para, digamos, en los medios de comunicación así a través de redes sociales para llegar a los fieles. Claro, aquí se ha visto que determinados sacerdotes o determinadas personas le siguen 10 o 100 veces más que a obispos. Claro, aquí ya los oficialismos como que han caído. O acordad, por ejemplo, la mayor iniciativa que hubo en la segunda mitad del siglo XX de medios de comunicación católicos fue lo de la Madre Angélica, el canal que fundó ella, en contra de gran parte de los obispos de Estados Unidos. Pero claro, esos obispos eran los que estaban hablando de sinodalidad, de participación, todo esto, pero cuando llega una monja y les monta una televisión que embarre a todo lo que habían hecho ellos, ahí parece que como ya la sinodalidad como que ya no estaba tan clara. O sea que esto hay que ser serios, ¿eh? Los fieles son sujetos activos, pero eso quiere decir que ya no van a, digamos, no van a decir sí buena a todas las iniciativas que a ti se te ocurre. O sea, por eso la clave para que haya esta unidad en la Iglesia y esta actividad en la Iglesia tiene que ser que la actividad dependa de la fe, y ahí coincidimos todos. Ahí coincidimos absolutamente todos. Ahora, si la actividad va a depender de una ocurrencia de alguien, no, por ahí no vamos, ya por ahí no vamos a ninguna parte. O sea que, por supuesto, el impulso misionero involucra a todo el pueblo de Dios, y este tema de sujeto activo es importante, pero eso requiere que haya una formación, que se eduque a la gente en la prudencia y en la verdad. O sea, la clave es que cada uno se configure con la verdad, y ahí coincidimos todos. No que quieras procurar la verdad a base de planes o esquemas pastorales, no que quieras procurar la unidad a base de planes, esquemas pastorales, o peor todavía, del culto a la personalidad, como si fuera esto un peronismo permanente, no, sino que la unidad se va a dar en la verdad, y ahí por supuesto estará la actividad de cada uno a partir de la fe, la esperanza y la caridad. Y en ese sentido, por supuesto, también esto va a ayudar al compromiso ecuménico o a lo que se quiera decir. O sea que, como veis, la idea esta de la sinodalidad es absolutamente correcta, pero es que es un descubrir el Mediterráneo. O sea, recordar que cada uno de los fieles tiene que recorrer ese camino y tiene una actividad. Por supuesto, pero repito, que esto es la esencia más clara de la Iglesia. Vamos a echar una ojeada porque no creo que nos dé tiempo a ver todo el documento. Vamos a leer en este número 10, donde indica lo que es todas las aportaciones del documento. Va a ser más importante el primero, donde estudia las fuentes, pero para que tengamos una visión de conjunto vamos a leer esto. En los dos primeros capítulos, el presente documento se propone responder a la exigencia de profundizar el significado teológico de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología católica, en sintonía con la enseñanza del Vaticano II. En el primer capítulo se remonta a los datos normativos que se encuentran en la Sagrada Escritura y en la tradición para poner en plena luz el enraizamiento de la figura sinodal de la Iglesia en el desarrollo histórico de la revelación, y para evidenciar las connotaciones fundamentales y los específicos criterios teológicos que definen el concepto y regulan la práctica. O sea, como veis, la clave va a ser este capítulo primero. Aquí me revienta el que se hable de la Sagrada Escritura y la tradición como datos normativos. Serán datos verdaderos. Son norma porque son verdad, porque si no parece que es verdad porque son norma. No es exactamente lo contrario. Son normativos porque son verdaderos. Es una lástima que aquí no aparezca la palabra verdad en todo este número. En el capítulo segundo se proponen los fundamentos teologales de la sinodalidad en conformidad con la doctrina eclesiológica del Vaticano II, articulándolos con la perspectiva del pueblo de Dios peregrino y misionero, y con el misterio de la Iglesia Comunión, con referencia a las propiedades distintivas de la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. Por último, se profundiza la relación entre la participación de todos los miembros del pueblo de Dios en la misión de la Iglesia y el ejercicio de la autoridad de los pastores. Bien, obviamente ese sería el punto en el que habría que articular y precisar más las cosas. Algo se va a decir, pero quizás si se hubieran centrado más en eso, porque es donde está todo el problema, en lugar de un documento tan largo. Luego ya los otros son en plan de orientaciones pastorales, bueno, como si esto no lo fuera, pero digamos ya todos son todavía mucho más pastorales. Sobre esta base, los capítulos 3 y 4 intentan ofrecer algunas orientaciones pastorales,
El tercero lo hace con referencia a la concreta puesta en práctica de la sinodalidad en varios niveles, en la iglesia particular, en la comunión entre las iglesias particulares de una región, y en la iglesia universal. El capítulo cuarto ofrece estas orientaciones con referencia a la conversión espiritual y pastoral y al discernimiento comunitario y apostólico que se requieren para una auténtica experiencia de iglesia sinodal, atendiendo a los reflejos positivos en el camino ecuménico y en la diaconía social de la iglesia. Bien, como veis, sobre todo este último párrafo es un auténtico elenco de las palabras que ahora están de moda. Si fuera Juan Pablo II, habían hablado de nueva evangelización o de familia, lo que sea, ahora lo está de moda es lo de el discernimiento, la conversión espiritual y pastoral, todo este tipo de cosas. De todos modos, fijaos, no deja de tener su gracia que hablen del tema de la conversión espiritual y pastoral o el discernimiento en el último capítulo. Realmente, si se planteara todo ese tema de la sinodalidad como es realmente y es a partir de las participaciones estrictamente sobrenaturales, ya la conversión la tienes ahí. No puede haber fe si no hay conversión, no puede haber caridad si no hay conversión, y a partir de eso viene lo demás, pero es un poco igual que sucede eso también es una consecuencia típica de la moral jesuítica, aunque la quieran superar, pero siguen en lo mismo, de hablar de la espiritualidad, al final, ya digo, en Amoris Laetitia lo tenéis, ahí el último capítulo habla de esa espiritualidad conyugal o espiritualidad familiar. Claro, en Santo Tomás es exactamente lo contrario. La espiritualidad no es un apéndice que pones al final, es el principio. Porque la clave de toda moral es la búsqueda de la felicidad en la adoración a Dios, en el servicio a Dios. Eso es la espiritualidad. Eso está al principio, porque el fin es el que determina el resto de las cosas. O sea que, como veis, en ese sentido, es un documento que nos viene muy bien para hacernos idea de cómo está el patio teológico pastoral. Además, como es bastante más de lo que hoy se denomina pastoral que lo que podríamos denominar teología, pero veis que aquí están todas las palabras que ahora se ponen de moda. Echaremos una ojeada sobre todo a los capítulos primero y segundo y luego diremos alguna cosa del tercero y cuarto. Bien, como a veces es más pesado tratar estos documentos que dicen poco que los más densos, hacemos la pausa y seguimos inmediatamente.